Hoy día, y acaba en esta tarde llegamos un correo de La Habana, la salud de Fidel es estable, sigue recuperándose, parece que dentro de 12, 15 días pudiera estar asumiendo nuevamente algunas de las funciones como jefe de Estado, porque aunque en 5 o 6 días pudiera estar más o menos en condiciones, lo que aconsejan los médicos es un mayor descanso. Hay quienes especulan de que es una jugada política de Fidel para iniciar lo que uno llama la transición o lo que mal pudiera llamarse la sucesión. Yo nunca hablaría de sucesión en el caso de Cuba, porque la realidad política de Cuba, la realidad histórica de este proceso, es distinto a lo que pasa o a lo que pasó en Corea del Norte, donde hubo una sucesión, no así en Cuba. E incluso hay quienes ven como que Fidel le traspasó el mando a su hermano. No se trata de su hermano porque son hijos de los mismos padres. Se trata de Raúl Castro, un dirigente histórico de la revolución que estuvo en la lucha estudiantil junto con Fidel, que vino en el yate Granma, que fue parte esencial, comandante esencial en Sierra Maestra. Entonces, se trata de un dirigente histórico, de méritos propios, con una capacidad como dirigente revolucionario y como general en jefe de las Fuerzas Armadas, bajo el mando, por supuesto, de Fidel. Entonces, no se trata de un traspaso de mando a Raúl Castro porque sea hermano. Se trata de un dirigente con suficientes condiciones políticas, revolucionarias y militares para estar al frente del Estado y de la revolución cubana como tal. Por tanto, no se trata de una sucesión como tal. Mucho menos se trata en estos momentos de hablar de una transición, porque ¿transición a qué? ¿A la democracia occidental? ¿La democracia que quiere Estados Unidos? ¿Al estilo Honduras, El Salvador, República Dominicana? No, no se trata de eso. Yo preferiría hablar de la continuidad del proceso. ¿Qué ahí entonces? Tendrá que verse si ese proceso revolucionario se profundiza o toma un giro de asumir algunas posiciones de reforma en el orden interno, en el orden político, porque en el orden económico hace rato que Cuba empezó una transición. Con lo del periodo especial, ya en Cuba hay capital extranjero funcionando normalmente, conviviendo con el capital estatal, con el capital nacional cubano, en sociedad con el Estado como tal. Entonces, la transición económica en Cuba hace rato que empezó. E incluso hay un tema que es interesante en esto, porque hay quienes plantean, y Fidel lo ha dicho, pero Fidel lo ha dicho para echarle una vaina a los Estados Unidos, de que más le vale a ellos negociar con Fidel, porque es más difícil negociar con Raúl. En el entendido, y así se piensa fuera de Cuba, de que Raúl es mucho más radical que Fidel. Y yo pienso que no. Fidel no hace una sola concesión al capitalismo. Sin embargo, Raúl es mucho más pragmático. Raúl es quien ha introducido todas las reformas que hay en marcha en Cuba. Es Raúl el arquetipo de esto, incluso en contradicción hasta con Fidel. Por eso se esto de la apertura de los mercados agropecuarios, quien lo asume es Raúl. Por eso hablan de ese modelo de transición que él puede implementar siguiendo lo que ha ocurrido en la China. Pero no es de transición, puede ser de reformas a lo interno del propio proceso revolucionario. Raúl es quien ha estado en las relaciones con China y visita con alguna frecuencia a China y ha seguido de cerca todo el proceso que se vive en la China continental. Y esa consigna que han sacado últimamente de que la sucesión es en manos del partido que está, ¿qué expresa eso? No es la sucesión, se habla del relevo del liderazgo histórico de Fidel, que dará en manos del partido, no en manos de uno de sus dirigentes, histórico o no, porque ahí hay dirigentes importantes que no son tan históricos como Alarcón o como Raúl. Ahí está Carlos Laje, que es una persona relativamente joven con 54, 56 años. Es decir, Laje no es uno de los dirigentes históricos que bajó de Sierra Maestra. Es un dirigente formado en el propio proceso revolucionario. La revolución tiene 47 años y Laje tiene 56. Cuando triunfa la revolución, Laje tiene apenas, ¿cuánto? 11, 12 años. Es decir, es un hombre formado en el propio proceso. Y sin embargo es un dirigente importante. Pero además tú tienes allí al canciller, a Felipe Pérez Roque, con apenas 42 años. Es un hombre joven, mucho más joven que yo, formado en el proceso. Y es un dirigente importante de la revolución. Entonces, no se trata de la transición en el sentido de que vendrá algo nuevo como proceso, sino de que el relevo del liderazgo histórico de Fidel se ha concebido y así se ha aprobado
de que lo tenga el partido, no de que lo tenga Raúl, no de que lo tenga Carlos Laje, o que lo tenga Esteban Lazo, o que lo tenga otro de los dirigentes, José Ramón Balaguer, que es un dirigente importante, pero Balaguer tiene 73 años, es un dirigente histórico de mucho mérito y de mucho prestigio en Cuba, José Ramón Balaguer. Entonces, lo que se ha planteado es exactamente eso, que el relevo, que la continuidad en términos de liderazgo esté en el partido y no en un hombre determinado. Naturalmente, hombres tendrán que estar al frente de tareas específicas. Raúl, por ejemplo, como segundo secretario del partido, si sale Fidel, hasta que no haya un congreso del partido, Raúl es quien asumirá la conducción del partido. Raúl es el segundo como comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Uno de los elementos que presentan lo que estudian la transición en Estados Unidos es el nivel de contradicción, de fricciones al interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, lo que implicaría el papel de la sociedad civil como un elemento de confrontación y de movilización, y lo que son luchas por el liderazgo al interior del partido. Son estos factores que pueden contribuir en este desenlace hacia esa transición. Tú insistes en lo de la transición. No voy a volver sobre el tema. Mi concepto está claro sobre el particular. O pongámoslo así. Yo acabo de llegar de Cuba. Sí. Yo llegué a Cuba el 28, viernes 28, y estuve allí el lunes 31 cuando se da a conocer la proclama de Fidel sobre su situación de salud y la designación de responsabilidades en 5 dirigentes fundamentales del partido. Y martes, miércoles y jueves, estando yo en Cuba, pude observar que en todas las provincias los cuadros militares están alrededor del liderazgo histórico de la revolución, de Fidel, de Raúl y de la comandancia general. No creo que haya fricciones en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Creo que hay una firmeza y una unidad indisoluble, naturalmente. Yo con esta intervención no quiero descartar que pudiera, desaparecido Fidel, de la conducción del Estado cubano y de la revolución, pudieran surgir uno que otro problema. Es una sociedad compuesta por seres humanos y la ambición es normal en el ser humano. Y pudieran surgir pequeñas fricciones o pequeñas contradicciones que no van a poner en juego de ninguna manera aquel proceso. El que invente con ese proceso se quedará fuera del proceso y el proceso mismo lo aplastaría. Yo, que viví ahora esta semana todo el proceso en Cuba, siento que hay una unidad monolítica, no solo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en torno a la comandancia, a Raúl, a Fidel, sino incluso del propio pueblo cubano, porque estando yo allí, vi el martes en la mañana temprano cómo el pueblo se lanzó a la calle a dar el respaldo a Raúl y a la medida adoptada por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Sobre esa cosa podemos seguir conversando. Sí, Alfonso, el hecho mismo de que Estados Unidos se plantean la transición democrática, porque es un programa que existe, que está ahí, que tiene cientos de estudiosos, que tiene el Departamento de Estado, las declaraciones de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, del propio presidente Bush. Se puede entender que los norteamericanos, atendiendo las consecuencias que produciría una transición en Cuba, que puede también establecerse una guerra civil, una lucha encarnizada entre facciones, el hecho mismo de lo que implica una emigración masiva, están los norteamericanos dispuestos a jugar esa carta, pero eso lo vamos a ver después de esta breve pausa. El gobierno da pasos firmes para resolver el déficit eléctrico con la construcción de la presa hidroeléctrica Pinalito en Constanza, con una inversión de más de 131 millones de dólares, 50 megavatios adicionales, ahorro en petróleo de 10 millones de dólares, ingresos de 15 millones por venta de energía y 1.200 empleos directos. Energía limpia y económica en beneficio de todo el país. ¡Pa'lante que vamos! Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE.
y la eficiencia también. La ruta del progreso se recorre con avance, todo más sobre ruedas, la usa de nuevo es el transporte más seguro y más barato también. Ahora sí hay onza. El progreso volvió a la onza. En el año de la recuperación, cientos de autobuses han sido rehabilitados. Los corredores han vuelto a ser respetados y nuestro personal bien entrenado. ONSA, el transporte de confianza de un país que avanza. En buenas manos está el volante. El transporte va para adelante. Para adelante,